cada palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, Señor, sea tocada, Señor, que seamos transformados, Padre Santo, por efecto de tu palabra. Padre, que aprendamos a vivir y a comprender lo que tú dejaste allí, Señor. Padre, dirige, Señor, esta noche mis palabras, Señor. Este tema, Señor, ha tocado mi corazón en esta semana, Señor, y Señor, solo soy un instrumento tuyo, Padre Santo, para que esto pueda llegar al corazón de cada uno, Señor. Ayúdame porque, Señor, lo que tú dejaste ahí en tu palabra, si fuese tan sencillo de comprender, no habría un solo cristiano en derrota. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a tomar esta maravillosa espada y a esgrimirla con autoridad y poder del tuyo. Señor, gracias te damos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ustedes ven ahí en sus hojitas que el mensaje se llama Creyendo en Él. ¿Saben por qué he puesto ese mensaje, creyendo en Él? Porque muchas veces nosotros mismos, de cristianos de mucho tiempo, en ocasiones nos enfrentamos a dificultades y no creemos suficientemente en Él. Pensamos que Él se ha apartado, o pensamos que la oración nuestra no va a ser contestada, o pensamos que no hay autoridad suficiente en nuestra oración y que las circunstancias nos van a doblegar. Pero la verdad es otra. Vamos a mirar detenidamente este pasaje que se encuentra aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Ustedes saben que el libro de los Efesios fue dado al apóstol Pablo en la cárcel. En la cárcel él no podía estar muy distraído y el Señor fue allá y le reveló estos grandes misterios a la iglesia. El libro de los Efesios está escrito para la iglesia y la iglesia todos necesitamos comprender qué fue lo que el Señor le reveló a Pablo ahí en medio de la paz de ese lugar donde él se encontraba prisionero. Miremos lo que dice Efesios en el capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 13, y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Wow. Como cristianos necesitamos mirar detenidamente este pasaje. Para cada uno de nosotros. Primero, dice, habiendo oído la palabra. Lo primero, oír la palabra. Por eso es tan importante cada una de nuestras reuniones, porque aquí lo que traemos es la palabra siempre. No son mis palabras, son las palabras escritas del Señor. Oír la palabra. Lo segundo, creer verdaderamente en ella. Saben, a veces leemos fácilmente la palabra y como que no nos detenemos a creer que esto sucedió. Ahorita, mientras estábamos alabando al Señor, vino a mí el pasaje de la mujer que casi se arrastra en medio de la multitud y toca el manto del Señor, porque ella en su corazón decía: si tan solo tocare su manto, seré sana. Y podemos leer en ese mismo pasaje que recibió la sanidad. El Señor se voltea y dice a sus discípulos: alguien me ha tocado. Y sus discípulos casi en broma le dicen: pero Señor, estamos en medio de la multitud y tú preguntas quién te ha tocado. Y el Señor dice: no, es que yo sentí que poder salió de mí. Ese poder que salió en ese momento, en ese milagro tan maravilloso, ese poder siempre está disponible para cada uno de nosotros.
necesitamos entender que Él está ahí, esperando darnos ese poder, pero hay algo que tenemos que cumplir: creer verdaderamente en su palabra y en Él. El tercer aspecto que podemos ver en este pequeño pasaje es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El cuarto aspecto es que ese sello son las arras de tu herencia, de nuestra herencia en los cielos. Nos está esperando una gran herencia en los cielos. Nosotros necesitamos creer en eso. Amén. Un amén está bien. Amén, gloria a Dios. Y el quinto aspecto es la redención de la posesión prometida. Nosotros seremos redimidos completamente cuando seamos transformados en su presencia, llevados a su presencia eterna. ¿No es algo maravilloso? Es como un específico plan de vuelo que el Señor nos da en este pasaje. Ustedes saben que un piloto no sale del aeropuerto sin recibir su plan de vuelo específico. Él sabe exactamente por qué coordenadas tiene que transitar, qué giros tiene que hacer y a qué altura tiene que ir. Este plan de vuelo del Señor nos está diciendo 5 aspectos bien importantes que nosotros tenemos que guardar en el corazón y decir: Señor, tú lo dejaste para mí, son míos, yo los quiero atesorar. Ese poder que tú quieres darme es un poder único, es un poder que no tiene ninguna limitación, porque Dios no tiene límites. Y seguimos mirando lo que el Señor quiere hacer. Pero ese plan de vuelo, ¿qué determina un plan de vuelo para un piloto? Determina una navegación segura, determina que va a llegar al punto donde se fue establecido llegar. Nosotros tenemos un punto bien establecido donde llegaremos. ¿Lo recuerdan? Es el cielo, es el lugar eterno en la presencia de Él, donde todas las cosas serán perfectas. Y Él lo garantiza. Y hay 2 aspectos que quiero que mires en el siguiente pasaje. Dice el primer punto que tenemos ahí: Dios quiere avanzarnos en lo sobrenatural. ¿Sabe? Nosotros vivimos en lo natural. Nosotros nos movemos, estamos aquí en estas 3 dimensiones: alto, ancho y profundo, y creemos que todo lo que sucede tiene que moverse en esas dimensiones, pero la verdad es otra. La verdad es que nosotros somos absorbidos por el reino eterno. Nosotros vivimos dentro de la dimensión espiritual de Dios. Por eso cuando tú llegas a casa, la dimensión espiritual de Dios reina ahí, porque los ángeles del cielo vienen contigo, porque el Espíritu Santo de Dios va contigo, va con cada uno de ustedes. Entonces es la dimensión espiritual la que nos abraza, nos absorbe. Vivimos en esa dimensión. El Señor lo dijo: ustedes, aunque estén en este mundo, ya no son de este mundo. Cuando nosotros alcanzamos su gracia, Él nos apartó y nos puso a vivir en su presencia. Aunque para nosotros no hubiera sucedido ningún cambio aparente, el hecho es que sí comienza a haber cambios muy profundos, porque el Espíritu Santo de Dios comienza a establecer esos cambios en tu propia vida. Miren lo que dice Efesios, ahí a continuación, leemos el verso 15 y el verso 16, dice: por esta causa, ¿por cuál causa? Por la causa de que nosotros hemos oído, hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo, y que estamos esperando las arras de nuestra herencia y la redención de la posesión final. Entonces, por esta causa, escribe Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es una oración profunda que hace Pablo. Esto no es una oración pidiendo por cosas vanas. Esto no es una oración pidiendo por cosas materiales. Esto es una oración profunda que Pablo comienza a hacer por cada uno de los que han sido apartados por el Señor. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Como que es una oración
que es en tiempo continuo. Él va a seguir orando, porque eso es lo que el Señor ha puesto en el corazón de Él, para que nosotros como sus santos comencemos a entender cuál es el plan de verdad que Dios tiene para nosotros. Generalmente hacemos oraciones muy triviales. Ese es el prototipo de la oración que no es trivial. Pablo está intercediendo porque nosotros alcancemos más de la riqueza que el Señor ganó en la cruz. Por eso Él se mencionó rey, y Él es rey sobre toda la creación, sobre todo el universo. Si tú te has preguntado alguna vez si hay vida en otro planeta, probablemente, y el Señor sigue siendo el creador de esa vida, y el Señor sigue estableciendo su dominio allá. Amén. No necesitaremos nosotros una nave espacial para salir de esta tierra cuando la tierra vaya a ser consumida por el fuego, o cuando el sol nuestro que nos calienta se extinga, porque el Señor tendrá un plan perfecto para transportarnos a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Amén. Y dice, Pablo menciona 2 ingredientes cuando da gracias por cada uno de nosotros. Dice, por la fe que ustedes han tenido y por el amor que tienen entre los santos. ¿Quiénes son los santos del Señor? ¿Hay aquí alguno de ellos? Amén. Ok, veo varios. Espero que sean todos. Los santos del Señor son aquellos que hemos sido apartados por Él para servirle a Él. Fuimos comprados con su sangre, lo veíamos la semana pasada, lo recordábamos. Dice, debemos entender que Dios nos quiere avanzar. ¿Hasta dónde has llegado tú en tu fe? ¿Ha habido cosas en tu vida que tu fe te ha impedido lograr? ¿Porque has sido pequeña quizás? ¿Porque has creído más en las circunstancias que en Dios? Muchos de nosotros nos ha pasado eso. Muchos de nosotros hemos estado atacados por una cosa y por otra, y en un momento dado decimos, bueno, aquí me toca con mis fuerzas. Y ese es el principio de una fe muy escasa. La verdad es que nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor. Sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Sabemos lo que ha hecho. Tenemos todos los testimonios tan grandes que Él dejó en la palabra. Vamos a estar quizás todo este año escuchando los testimonios de todos los que hablaron en la palabra. Ya escuchamos algunos de ustedes dando su testimonio de cómo Dios también sigue obrando hoy en día, de cómo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice nuestro anuncio. Y regresa. Lo más interesante es que la fe y la oración es un poder sobrenatural que viene de Cristo Jesús. Cuando tú recibes fe sobrenatural, es un poder que está viniendo del Señor sobre ti, pero que a la vez regresa a Él. Cuando Dios hace un milagro en tu vida y tú das testimonio de ese milagro, estás honrando al que hizo el milagro, a Cristo Jesús. Amén. O sea que ese poder viene sobre nosotros y va hacia Él. Miremos algunos pasajes que están relacionados con este versículo. Dice Primera de Samuel, en el capítulo 17, dice, añadió David, porque le estaba preguntando Saúl, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Quién tenía más fe ahí? ¿El rey Saúl, que había sido ungido por el Señor? ¿O David? David. No dudó absolutamente ni un solo instante David de que podía ir contra ese filisteo incircunciso y podría derrotarlo. Lo mismo ocurre en el siguiente pasaje de Daniel, en donde dice, he aquí, los amigos de Daniel están diciendo, he aquí, le están diciendo a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno y del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará.
¿Tuvieron dudas ellos? No. Quizás si hubieran tenido dudas, hubieran salido en puras cenizas. Eso es lo que el Señor espera de nuestra fe. Nosotros sabemos ciertamente quién es Él. Nosotros tenemos toda su palabra hoy en día escrita. Tenemos cantidades de comentarios que pueden ser adicionados a la palabra de otros estudiosos de su palabra. Tenemos todo lo necesario y además el Espíritu Santo mora en ti como moró en Pablo. Es bien interesante cuánto Pablo da un testimonio tan profundo de su relación y de lo que Dios le ministró a él. A Pablo nadie le enseñó lo que él escribió en ninguno de sus libros, porque si ustedes miran los evangelios tienen cosas muy parecidas, narran a veces los mismos milagros, porque unos tomaron de otro y de otro. Marcos es el que escribe el primer evangelio y él fue el que escribió algunas cosas. Después se escribió el evangelio de Mateo. Mateo tomó algunas cosas de Marcos. Después Lucas escribe su evangelio y tomó algunas cosas de los otros dos. Juan escribió un evangelio un poco diferente porque tenía una relación más íntima con el Señor. Pero lo que escribe Pablo es maravilloso, es sobrenatural, es la parte que nosotros tenemos que explorar. Es el mundo donde nosotros tenemos que comenzar a navegar para sentirnos en la victoria que el Señor ganó en la cruz. Dice el número 2, dice: Dios quiere darnos de su sabiduría e iluminación. ¿Saben? Efesios continúa diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. ¿Será que Pablo vio algo más? Indudablemente, la revelación que Pablo recibió directamente del Señor fue algo maravilloso. Quizás esos 2 años, como veíamos en ocasiones anteriores, que él estuvo en Damasco y estuvo separado de Jerusalén, quizás esos 2 años él recibió una cantidad de cosas que pusieron su mente en una dirección para poder comprender todo esto. Quizás esos 2 años que él estuvo preso también, después de la conversión, después de que él comienza a predicar la palabra, quizás esos 2 años él recibe la complementación de todo esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y continúa diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Saben que la palabra que se usó en el griego, en el original, es cardia en lugar de entendimiento, es cardia, o sea, como que él se refería, cardia traduce cardio, que es el corazón. Como que él se refería a que alumbrando los ojos de nuestro corazón, porque es en el corazón donde están nuestras emociones, es en el corazón donde está realmente nuestra conexión con lo espiritual, es en el corazón donde se alberga su palabra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Como que Pablo entendía que mucha de la gente que había aceptado a Cristo Jesús, y sigue ocurriendo hoy en día, que mucha de la gente que llena las iglesias no ha entendido cuál es el plan maravilloso que Dios tiene, y es por eso que hay tanta lucha, hay tanta enfermedad en medio de la iglesia, hay tantas dificultades, hay inclusive riñas y falta de amor en medio de la iglesia. Hay cosas egoístas todavía, porque no podemos entender que nosotros ya no vivimos para la banalidad de este mundo, nosotros vivimos para lo profundo de su reino.
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Él dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, pareciera que está diciendo que es la riqueza de su gloria para nosotros sus santos, pero también es posible que diga que la riqueza de los santos para su gloria. Él quiere envolvernos en la riqueza suya para que nosotros demos testimonio de su gloria allá en el cielo. Amén, gloria a Dios. En el corazón están los afectos y en el corazón están los pensamientos y la voluntad. Cuando Él dice, miren ustedes, aquí aparece bien la Trinidad en este versículo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, aunque la palabra espíritu ha sido escrita ahí en la traducción con minúscula. Hay quienes dicen que en el original se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros conocimiento de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos lleva a una mejor comprensión de su palabra. Amén, es el Espíritu Santo el que comienza a transformarnos. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo no puede hacer eso sin que antes medie tu aceptación de Cristo Jesús. El Espíritu Santo no puede ser dado directamente. O sea que aquí está la Trinidad completa en este pasaje. Y la Trinidad completa está diciéndonos a nosotros que necesitamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, sé atento a la voz del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a la palabra, siempre recuerda, el Espíritu Santo está poniendo el punto y la coma sobre tu entendimiento para que la iluminación que Dios quiere darte sea completa, para que no sea solamente como que tú lees otro libro, sino que estás ante la presencia del mismo Dios cuando tú vas a la palabra y el Espíritu Santo quiere comenzar a producir esa sabiduría y ese conocimiento de nuestro precioso Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios dice, más para los llamados, ¿hay alguno de llamados aquí? ¿Cuántos son llamados? No se cansen de levantar su mano, porque si levantas tu mano estás confirmándole al Señor allá y a las potencias de los aires que tú eres llamado. No es simplemente una acción simple. Cuando tú tienes que confesar a Cristo Jesús, ¿cómo lo confiesas? ¿Así como que no quieres hacerlo o lo confiesas con toda tu voz en cuello, como dicen? Así debemos de confesar a nuestro Señor Jesús, porque Él murió por ti y no quedó ni una sola gota de sangre en su cuerpo, toda la dio por nosotros. Para los llamados, dice Primera de Corintios 1, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, si tú crees que tenías que ser israelita o judío para recibir esa revelación del Señor, aquí te aclara el Señor que también para ti es esa sabiduría del Señor. Está disponible. Repítalo, está disponible. Porque a veces creemos que es algo que quedó allá y como que no nos damos por entendidos de que ese poder está en cada uno de nosotros a través de la sangre de Cristo. Oseas, el profeta, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Y vamos a parar ahí porque no queremos hablar nada negativo hoy. Y los justos andarán por ellos. ¿Estás andando por caminos de rectitud? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Queremos recibir los milagros día a día. Queremos vivir en la plenitud del Señor. Pero ¿andamos en caminos de rectitud?
Amén. Y es un verdadero desafío en esta sociedad corrupta. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Observan ustedes los dos milagros? ¿Hasta dónde va a penetrar la sabiduría del Señor y la revelación de su conocimiento? ¿Hasta dónde va a penetrar? Va a penetrar hasta los oídos de los sordos y a los ojos de los ciegos que están en oscuridad verán. Pueden ver ustedes que lo que el Señor está tratando de decir ahí es que tenemos que trascender lo natural y entrar en lo sobrenatural. ¿Cuántos se animan a hacerlo? ¿Cuántos se animan a hacerlo? Gloria a Dios. Amén. Aquí hay tres cuáles. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la riqueza? ¿Y cuál la gloria de los santos? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que tenemos en Él, de llegar al camino, llegar al final de nuestro destino, ¿sí? Al final. Esa es la esperanza. La esperanza está en Él. Él nos conducirá por un camino seguro. Él nos conducirá por un camino cierto. Pero Él nos conducirá. Y para que Él nos conduzca, tenemos que oír su palabra. Porque si los sordos oirán, cuánto más los que no lo somos. Si los ciegos verán, cuánto más los que vemos, ¿cierto? Quizás se está hablando en términos figurados. Quizás oímos, pero somos sordos a escuchar. A escuchar su palabra, a escuchar sus promesas. El Señor dice: estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y te pasa cualquier circunstancia adversa y ya tú tiras la toalla. Si el Señor te dijo que estaría contigo hasta el final de los tiempos, ¿por qué tiras la toalla? Nuestro tercer punto es: Dios quiere plantarnos en su poder y fuerza. Continúa diciendo el libro de los Efesios, el 2, ¿lo leímos? ¿Lo pusimos en la pantalla? El 2 decía: Dios quiere darnos de su sabiduría e iluminación. Y nuestro tercer punto es: bien interesante lo que el anterior punto decía. Dios Padre se revela a través de su Hijo, ustedes lo saben. Amén. El Señor dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Gloria a Dios. Dios Padre se revela a través de su Hijo, y su Hijo se revela, o nos es dado a conocer a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer al Señor. Es por eso que cuando tú hablas con alguno que dice que soy cristiano, pero soy cristiano donde nunca se hace la oración de fe, donde nunca ha habido el conducto que Dios estableció para llegar a Él, pues en ese cristiano todavía no mora el Espíritu Santo. Y si no mora el Espíritu Santo, es muy probable que no entienda lo que tú le hables. Y eso es lo que pasa cuando los testigos de Jehová te visitan allá en tu casa. Es difícil, no hay una comunicación cerrada porque ellos están en tinieblas mientras que tú estás en luz. Porque el que no tiene el Espíritu Santo es imposible que pueda revelarse Cristo Jesús. Y por eso la tradición de donde venimos, casi todos los hispanos no entienden la palabra.
Y tú hoy en día vas a visitar una de las iglesias que visitabas cuando estabas joven y no habías recibido a Cristo Jesús, y te das cuenta de qué tinieblas hay en medio de esas tinieblas. Yo estuve visitando cuando estuvimos en Jerusalén con mi esposa, estuve visitando un seminario católico que está en toda la cima del monte de las bienaventuranzas. Al fondo se ve el mar de Galilea. Es una increíble y majestuosa construcción. Está llena de pasillos con pisos en mármol y columnas. Preciosa construcción, hermosa. Se puede ver todo el mar de Galilea desde la cima de esa montaña. Pero ¿saben qué? Ahí no hay sino tinieblas. Estuvimos escuchando la charla que uno de los futuros sacerdotes da para que las personas puedan entrar y conocer el lugar. Y casi que me pongo a llorar de ver cuánta ignorancia hay cuando no se tiene el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ojalá algún día pase el milagro. Quizás algunos de estos que han seguido la religión de buena fe, quizás el Señor se les revele a ellos en un momento y pueda suceder el milagro de la transformación. Pero si no hay un corazón dispuesto, no pasará. Nuestro tercer punto es: Dios quiere plantarnos en su poder y fuerza. Efesios 1 continúa diciendo: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ustedes pueden imaginar de qué se trata cuando el Señor dice la supereminente grandeza de su poder. ¿Habrá algo más descriptivo de cómo Pablo quiso darnos a conocer a nosotros esos términos? Supereminente grandeza de su poder. ¿Saben? Cuando este escrito está en griego, es el término dunamis el que se usa para fuerza. El término dunamis quiere decir dinamo. Es un término que traduce energía o poder continuo. Poder que excede a toda imaginación, que va más allá de la esperanza, o sea, de la expectación. Cuando tú ores al Señor, espera que tu respuesta sea mayor de lo que tú has pedido. Cuando tú ores creyendo, el Señor te va a dar una respuesta mayor de lo que tú has esperado que ocurriera, porque ese es nuestro Dios. Como dice Romanos allá en su capítulo 8, como dijo nuestro hermano, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, si nada nos separa del amor de Dios, el poder que ha establecido Él para nosotros sigue activo, sigue esperando a que tú lo reclames. En un libro que les recomendaba días pasados, el autor dice: el creyente tiene la autoridad de reprender todos los espíritus malos que puedan estar cerca a él. El Señor le ha dado la autoridad suficiente para que todos huyan. Lo que sucede es que hay muchos creyentes que se amañaron de estar cargando sobre sus hombros algunos espíritus y siguen contentos con ellos encima. ¡Wow! Va más allá de la esperanza. Cuando el Señor habla aquí de la superinminente grandeza, el término usado para grandeza es megetos. Megetos. Significa en español megatón. Es el mismo término usado para identificar la potencia de las bombas nucleares. Ustedes lo han escuchado. La potencia de la bomba nuclear que estalló en Hiroshima y Nagasaki fue solamente 20 megatones y destruyó absolutamente
todas esas ciudades, con un efecto posterior también. Esa grandeza es la que el Señor quiere que nosotros entendamos. Es la grandeza de los megatones. El Señor dice que la superinminente megatones de su poder, del poder, de la energía derramada sobre nosotros, para aquellos que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la operación del poder de su fuerza? Eres tú el que determinas cuál es la fuerza que va a operar del Señor en tu vida. Eres tú el que determinas si tú vas a seguir a través de la fe o si tú vas a seguir a través de las ideas de otros. Cuando tu fe es auténtica, Él va a premiar tu fe, porque nunca el Señor dejó de observar la fe, inclusive de los que no eran de su propia origen. Él siempre premió una fe auténtica. Entonces, el poder de su fuerza está determinado en cómo está la relación que tú tienes con Él. ¿Cómo está tu fe? Tu fe es tan bajita que puedes creer solamente en algunas ocasiones, o tu fe es fuerte para creer siempre en que Él puede resolver toda tu vida. Amén, gloria a Dios. Necesitamos tener esa fe. El Señor puede resolver toda nuestra vida. Es más, el Señor ya resolvió nuestra vida. No dejemos engañarnos de las cosas que están en nuestro entorno, que nos distraen y nos separan de su presencia. Este poder, y esta es la mejor de las noticias, está al alcance tuyo, está al alcance del creyente. Cuando Él dice de operación, es una corriente continua que Él establece sobre nosotros. Es un poder que no se limita. El único que puede limitar el poder del Señor sobre tu vida eres tú mismo. Por eso decía el apóstol Pablo, el peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Y dice él, descubro que el peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Y eso es lo que hace que nosotros estemos débiles, que nosotros en algunos momentos nuestra fe flaquea, y el primero que ve que tu fe flaquea es el enemigo, para darte otro lanzado y tirarte al suelo. Pero cuando tú tienes una fe fuerte, cuando tú definitivamente crees en Él,